Aves, Ciencia y Tecnología. Como todos los animales sobre la Tierra, las aves han desarrollado distintas formas de comunicarse entre sí. Los investigadores no solo han estudiado sus cantos y las diversas vocalizaciones que ellas emiten, sino que también cómo sus plumajes, vistosos o sencillos, son una forma de relacionarse con los individuos de su misma especie y con su medio ambiente. Yo ya llegué a Chile como medio ornitólogo, ¿no es cierto? Tenía mis antecedentes en Suiza, donde había estudiado, donde me habían enseñado un montón de cosas, captura de aves con redes y anillamiento también. Después dediqué un poco a eso de la grabación de las voces, pero era algo muy tímido primero, y me acuerdo bien que tuve una reunión, un encuentro con un profesor del pedagógico de entonces, el profesor Guillermo Mann, y a él le expliqué un poco, le conté de esto, y él me dijo inmediatamente: mire, entonces tendría aquí un trabajo sumamente interesante, sería que el estudio de los dialectos de las aves, sobre todo del chincol, que es algo que uno capta inmediatamente, que los chincoles no siempre cantan igual. Salir con la grabadora a buscar solamente chincoles me parecía sin mucha gracia, ¿no es cierto? Porque había cantos de todo tipo en todas partes, así que empecé a grabar todo lo que entraba en la grabadora, ¿no? Y así empecé entonces a armar este proyecto muy querido mío, que consistía en coleccionar voces de aves, cantos y gritos a través de todo el país. Todo esto lo he ido juntando primero en un cassette muy sencillo todavía, que era pensado para la casa, y después en CD, y ahora lo último, el Trinar de Chile, donde están estas más o menos 100 especies de todo Chile, ordenadas según el ambiente en que viven, con la idea de que eso la gente lo podía adquirir y conocer las aves a través de sus voces. Porque siempre tengo que decir nuevamente que las aves muchas veces no se ven, pero se escuchan. Y cuando uno va, por ejemplo, en el sur, en el bosque, en el sur, escucha un fío o algo así, y muchas veces no se ve. O estos rinocríptidos, un chucao, más que nada se escucha y no se ve. Entonces es fundamental que la gente tenga alguna información sobre las voces de las aves, y eso es lo que yo quería poner a disposición de los interesados. Y ahora último, me he dado cuenta que la tecnología moderna se ha metido en esto, porque cuando fui una vez con un grupo, ahora hace poco, al cerro aquí, y de repente en una quebrada escuchamos un sonido, y yo dije: esto es una turca, e inmediatamente uno de ellos sacó su celular y buscó ahí, y tenía el sonido que sale de aquí, de la turca, en el celular, y se lo puso ahí, y la turca abajo empezó a contestar. Era muy, muy lindo, ¿eh? Para lo que sirve de repente la tecnología moderna. Las vocalizaciones revelan un panorama muy interesante y rico sobre la comunicación entre las aves, que es particularmente notorio entre especies sociales como los loros, cotorras y pericos. Y he desarrollado una línea de investigación sobre el desarrollo de la comunicación acústica en los pájaros, particularmente en los loros. ¿Por qué esta línea de investigación? Porque los loros, al igual que muchos pájaros, son muy vocales, emiten vocalizaciones, pero los loros además son muy sociales.
Entonces emiten vocalizaciones en muchos contextos diferentes para coordinarse en torno a la alimentación, para coordinarse en torno a la reproducción, para coordinarse en torno al juntarse a dormir. Entonces, entender cómo aparece esta comunicación acústica en el desarrollo es muy interesante en sí mismo como un fenómeno, y además es muy interesante por los paralelos que uno pueda establecer con el desarrollo de la comunicación acústica en otros grupos animales, como por ejemplo los seres humanos, que también somos muy sociales y muy vocales. Ahora, ¿cómo hago esto? Yo no puedo estudiar loros silvestres porque tengo que estudiar los pichones desde que son chiquititos, entonces para eso mantengo una colonia de catitas, y en esta colonia yo justamente estudio los pichones y voy siguiendo los pichones a través del desarrollo. Los estudio cuando tienen 1 semana, 2 semanas, 4 semanas y después cuando salen del nido. Y en este proceso, a través de unos experimentos que se llaman experimentos de playback, yo soy capaz de ver cómo ellos van desarrollando sus habilidades comunicativas. Las catitas tienen un desarrollo que es secuencial, que en cierto sentido es muy parecido al desarrollo de la comunicación acústica en una guagua humana, porque en las primeras etapas los pichones chiquititos vocalizan, emiten un llanto que es independiente de los estímulos, no responden a estímulos. Y más adelante en el desarrollo empiezan a responder a estímulos, no lloran todo el tiempo y no lloran cuando está en silencio. Lloran cuando escuchan las vocalizaciones de otros loros. Y lo que es interesante es que más adelante en su desarrollo empiezan a responder preferentemente a unas vocalizaciones frente a otras vocalizaciones. O sea, responden más ante las vocalizaciones de sus padres que a las de otros loros, lo cual indica que son capaces de discriminar además vocalizaciones de otros. Y finalmente, una vez que salen del nido, ahí ya estos bichos transforman su vocalización en una vocalización que, además de ser emitida como respuesta selectiva a las vocalizaciones de otros, es parecida acústicamente a las vocalizaciones de los otros loros. El plumaje de las aves es tal vez uno de los elementos que más nos sorprende y atrae de ellas. Hoy sabemos que sus colores son esenciales en su conducta y que son un reflejo fiel de su biología. Nosotros nos hemos interesado en estudiar la visión cromática de las aves, porque las aves son un linaje de animales diurnos, tienen una retina muy diversa y muy especializada, muy rica en elementos celulares. En particular, la riqueza de los fotorreceptores de las aves, que son los que permiten las discriminaciones cromáticas, es mucho más diversa y más rica de lo que uno encuentra en un mamífero, en un primate o en un humano. Y esa riqueza de elementos de la retina se refleja en la conducta de los pájaros. Por ejemplo, ustedes pueden ver que los pájaros usan el despliegue de la coloración de su cuerpo como una forma de mimetismo, por ejemplo, y se mimetizan con el ambiente. Un ejemplo de pájaro mimético aquí en Chile puede ser la gallina ciega, otro ejemplo el pequén, que también tiene esos colores caspeados, que caza de día. Y los ratoncitos que se comen el pequén nunca supieron lo que les pasó, no tienen cómo verlo, porque está perfecto, como se paraliza, digamos, y está mimético con el fondo, los bichos nunca lo vieron. O desarrollan unos patrones de coloración súper evidentes y conspicuos y usan eso como señales de comunicación en conductas tan elaboradas como el cortejo. Por ejemplo, el pato cuchara, que hace esos movimientos del cuello y expone todos los colores de su pecho a su hembra, durante el rato en que el cortejo dura. En el cual uno entrena a una palomita a picar en un color determinado, por ejemplo, el rojo. La constancia del color le ocurre a los seres humanos y lo que pasa es que la paloma también manifiesta constancia del color de la misma manera que un ser humano. Y en el momento en que los seres humanos dejan de percibir la constancia del color, esto es cuando el color blanco que está en el cuadro se pone de algún color, del color de la luz, y la constancia del color se pierde y el blanco se pierde, por tanto, y uno ya no sabe cuál es el blanco. A la paloma, en ese mismo momento de saturación de la luz de color, a la paloma le pasa lo mismo, indicando que hay mecanismos neurales comunes asociados a la discriminación cromática entre las palomas y los mamíferos. Hasta el momento, los mecanismos centrales que permiten la generación, las distinciones cromáticas y la generación de las conductas asociadas al color en los pájaros siguen siendo muy poco comprendidas. Y hay un mundo de estudio ahí que está abierto y que
recibiría con mucho encanto a quienes quisieran venir a acercarse a este enigma. A través de sus colores y melodías, las aves nos entregan importantes pistas sobre su comportamiento y su manera de vivir. Gracias al valioso aporte de los investigadores, hoy podemos comprenderlas mejor, admirarlas y maravillarnos con su existencia, de la que aún hay mucho por conocer y descubrir.